Hola, buen día, alumnos del Instituto El Olivar. Es un gusto volverles a saludar. Ya estamos de nuevo con una nueva clase y le vamos a dar continuidad a lo que hemos estado estudiando, que son los medios de gracia. Pero antes de comenzar, les quiero hacer un recordatorio. Recuerden, en la plataforma ya está su manual para que ustedes lo descarguen, para que vayan haciendo sus devocionales, vayan escribiendo lo que Dios les ha estado hablando a través de las escrituras. Recordemos que a través de este manual es como vamos a ser evaluados. Es importante de que toda la disciplina que ya llevamos en 4 meses, 4, 5, 6 meses, no lo perdamos. Recordemos que un hábito se forma alrededor de un mes. Entonces ustedes ya tienen el hábito de orar, ya tienen el hábito de leer la palabra de Dios, ya tienen el hábito de plasmarlo en su manual. Continuemos formando buenos hábitos para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y ese es el objetivo de esta clase, una vida devocional, que a través de conocer a Dios nosotros nos podamos acercar más a Él y podamos ser personas instruidas, personas moldeadas, personas que están siendo eh, enseñadas para qué, para poder extender el reino de los cielos. Es necesario que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios y creo que lo que ustedes están haciendo de prepararse, leer, orar, esa es la voluntad de Dios. Que conozcamos a Jesús, que conozcamos lo que Él nos está mandando a hacer, que le conozcamos lo que es su voluntad a través de su palabra y no que solamente nos quedemos de oídas, que no solamente seamos esa multitud que escuchó ver a Jesús hacer milagros, que solamente escuchó a Jesús porque quería ser alimentada, no, sino que pasemos a ser esos discípulos que quieren hacer su voluntad, esos discípulos que están dispuestos a dar todo para qué, para que el reino de los cielos sea extendido y no conforme a lo que yo creo, sino conforme a lo que ya está establecido, que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios es nuestra, nuestro medio que nos va a guiar, el medio que nos va a decir cómo es que se tienen que hacer las cosas. Entonces, ya estamos leyendo la palabra de Dios, ya estamos avanzados, gracias a Dios. Dios nos ha estado hablando a través de Génesis, de Éxodo, Levíticos, Números, ahorita ya estamos con Jueces. Entonces, Dios nos está enseñando y dejemos que Él siga hablando a nuestra vida. Les voy a compartir la clase del día de hoy. Y el medio de gracia que nos toca ver el día de hoy es el ayuno. El ayuno, algo que, híjole, este es un medio, es una práctica que se ha descuidado mucho en el medio cristiano. Es algo que ya casi no se ejerce, pero es algo que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hombres y mujeres llevaron a cabo. Y vamos a ver cuál era el objetivo. Vamos a ver por qué hombres y mujeres hicieron esta práctica. Recordemos que estamos viendo qué es el ayuno y vamos a ver que el ayuno podemos decir muy fácil, ¿verdad? Es abstenerse total o parcialmente de comer o de beber, ¿no? De tomar líquido. Entonces, esto es ayuno, es abstenerse de alimento, ya sea total o parcial. Y sabemos que es algo que podríamos decir, ay, pues es tan fácil, pero es algo que le cuesta. Estos medios de gracia que estamos viendo, si nos damos cuenta, cuando nosotros estamos creciendo en estos medios, ¿a quién estamos matando? A nuestra carne, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando oramos necesitamos tiempo para meternos en oración y muchas veces tenemos que dejar hacer cosas que para nosotros creemos que son importantes, pero lo más importante es estar con Dios. Entonces tenemos que someter a nuestra carne y dejar las cosas a un lado, los afanes, todo aquello que nos están estorbando para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios. Cuando yo quiero leer la palabra de Dios, tengo que apartar un tiempo en específico para poder estudiar la palabra de Dios,
meditar la palabra de Dios. Entonces ahí quien estoy matando, pues también a mi carne, ¿no? Porque mi carne va a decir, no es que tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, no te alcanza el tiempo, pero yo tengo que apartar un tiempo para leer la palabra de Dios. Y ahora con esta nueva práctica que vamos a estudiar el día de hoy, que es el ayuno, podemos decir mil cosas, ¿verdad? No, es que si no como me desmayo, no, si no como no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, pero vemos que el ayuno no solamente es abstenerme de comer y ya, porque si yo solamente me abstengo de la comida, pero no leo la palabra y no oro, es como si estuviera haciendo un ayuno como para una dieta, ¿no? Recordemos que ahorita está de moda los ayunos intermitentes y la gente lo hace por estética, por querer adelgazar, otros lo hacen por salud, que porque trae muchos beneficios el ayuno intermitente, pero nosotros vamos a ayunar con un fin espiritual. Entonces, como el ayuno es con un fin espiritual, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No solamente voy a dejar de comer, sino también voy a apartar un tiempo para qué, para estar en oración y para meditar su palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sometemos esta carne, que le negamos lo que a la carne le gusta, porque a la carne le gusta comer, la carne siempre nos va a pedir desayuno, comida y cena y entre comidas, pero cuando nosotros la privamos, entonces estamos sometiendo a nuestra carne para cosas espirituales. Entonces recuerden, el ayuno no solamente es abstenerse de alimentos, sino el ayuno va acompañado de oración y de la lectura de la palabra. Pero vamos a dar un pequeño repaso acerca de qué son los medios de gracia. Esto lo vamos a estar repitiendo. ¿Para qué? Para que lo tengamos siempre presente. Porque los medios de gracia son esas prácticas indispensables que debemos realizar todos los días para profundizar nuestra relación con Dios. La clasificación que vimos la clase pasada son obras de piedad y obras de misericordia. Entonces, el ayuno está dentro de las obras de piedad. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las obras de piedad, la piedad es la virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas. Eso es lo que significa la palabra piedad. Virtud que inspira por el amor de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, todo tiene que ser con un fin. Todo no es porque, híjole, si no leo la Biblia, híjole, entonces no voy a pasar la materia, ¿no? Si no oro, no voy a pasar la materia, no. El fin de esta materia es que nosotros tengamos una devoción hacia el amor de las cosas de Dios, una devoción al amor de Dios. Oramos porque amamos a Dios. Oramos porque yo quiero tener una comunión con Dios. Leo la Biblia, ¿por qué? Porque amo a Dios y quiero conocer al Dios que yo amo. Entonces ahí yo estoy ejerciendo esas obras de piedad. Estoy llevando mi carne, mi espíritu y mi alma a que estén conectadas con Dios, a tener esa devoción por Dios. No solamente que me quede con ya conocí al Señor y hasta ahí, no, el Señor nos quiere llevar a un paso más y eso nos lleva a que tengamos un amor por Dios, pero un amor también por las cosas que el Señor nos dejó y una de ellas, bueno, que amemos estar en oración porque es el medio con el cual yo tengo contacto con el Señor, que amemos leer su palabra. ¿Por qué? Porque a través de su palabra voy a ver las promesas que Él tiene, a través de su palabra le voy a conocer a Él, a través de su palabra voy a saber qué es lo que Él está pidiendo de mí, no solamente lo que Él quiere de mí, sino también lo que Él tiene para mí. Y ahora vamos a ver el ayuno. El día de hoy nos toca el ayuno y vamos a ver por qué el Señor quiere que ayunemos, ¿no? Y tenemos varios ejemplos de personas que estuvieron ayunando y una de ellas es Moisés. Moisés ayunó 40 días y lo podemos ver en Éxodo 34:28.
En Éxodo 34:28 nos llama, que nos enseña que Moisés estuvo 40 días. ¿Y cuándo fue cuando Moisés ayunó estos días? Cuando subió, ¿para qué? Para que se le diera las tablas de la ley. Ahí fue donde Moisés estuvo ayunando, donde tuvo esa comunión, y se los quiero leer. Dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y podemos, si seguimos leyendo más abajo, podemos ver que cuando Moisés bajó, recordemos que su rostro resplandecía. Entonces, cuando nosotros ayunamos, ayunamos con un propósito. No que ahí voy a ayunar porque para que Dios me cumpla esto, no. Ayunamos porque queremos someter nuestra carne y para que podamos estar sensibles a su presencia. De tal manera que Moisés subió a su presencia, fue obediente, y ahí cuando estuvo en el monte con el Señor, Dios le dio indicaciones precisas. Dios ahí le dio las tablas de la ley que hablaba acerca del pacto, acerca de, bueno, de lo que nosotros llamamos, de lo que la palabra de Dios llama los 10 mandamientos. Y debemos ver que cuando nosotros oremos, no es para decir, Señor, voy a orar porque yo quiero que tú, y si ayuno, Dios me lo va a dar. No, oramos porque queremos estar en su presencia. Y en su presencia todo puede ocurrir, de tal manera que decía que cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía, porque era una señal de que Moisés había estado con Dios. También tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró 40 días y lo podemos ver en Mateo 4:2, y nosotros sabemos que Jesús, después de que fue bautizado, fue al desierto. ¿En donde qué? En donde oró 40 días. Y tenía un propósito, iba a iniciar su ministerio, iba a iniciar la obra por la cual él había venido a esta tierra. Entonces tenemos aquí a dos personajes eh, que ayunaron con propósito, ayunaron para qué, para estar sensibles a la presencia, y de igual forma vemos que Jesús no solamente se abstuvo del alimento, sino que estuvo en la presencia de Dios, sino que estaba con él, y también vemos como al término de estos días, eh, ángeles vinieron a servir a Jesús. Y tú puedes decir, híjole, 40 días, no, no voy a aguantar 40 días. Bueno, vamos de más a menos, ¿no? Tenemos también aquí a Daniel. Daniel ayunó por 3 semanas, y durante ese periodo de esas 3 semanas podemos ver que se le revelaron actos proféticos. Entonces, todo siempre va a tener un propósito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ayunamos, no, ya como yo se los dije, no solamente es abstenerse, es meternos en la presencia de Dios, y ahí Dios nos empieza a hablar porque estamos sensibles a lo que Dios nos está hablando. Aquí ya vemos el ejemplo de 3 hombres, pero bueno, vamos a ver a una mujer, y yo creo que ustedes ya conocen la historia de Esther. Esther convocó a un ayuno de 3 días. Por eso les decía, no se preocupen, vamos de más a menos, ¿no? Entonces ahí se los quiero leer. Está en Esther 4:16, y dice la palabra de Dios. Dice, bueno, desde el 15 les leo. Dice, Esther envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumplan con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Entonces aquí vemos
cómo es que Esther manda a que se ayune durante 3 días, y no solamente ayunó ella y sus doncellas, sino que mandó a que todo el pueblo ayunara con ella. Y vemos aquí porque estábamos viendo cómo el pueblo ya estaba siendo oprimido, para que Esther pudiera hallar gracia delante del rey. Entonces, el ayuno siempre nos va a ayudar a ser personas que estemos sensibles delante de Dios. El ayuno siempre tiene que tener el propósito principal del ayuno es que yo esté sensible a lo que Dios me va a hablar. Si ustedes ven aquí a Moisés, Dios le habló y le dio las tablas de la ley. Jesús estuvo sensible a lo que su padre le iba a hablar. ¿Por qué? Porque estaba a punto de comenzar su ministerio. Daniel ayunó. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios, para poder obedecer las instrucciones que le iba a dar. De igual forma, Esther mandó que ella y el pueblo ayunaran. ¿Por qué? Porque se iba a presentar delante del rey. Y muchas veces nosotros nos cuesta trabajo hacer esta práctica y queremos que Dios nos responda, pero es algo que como hijos de Dios es algo, esta práctica es algo que nosotros debemos de hacer. Y que además también, si nos vamos hablando médicamente, el ayuno trae muchos beneficios, pero nosotros no lo hacemos para que traiga beneficios a nuestro cuerpo, lo hacemos porque queremos estar sensibles delante de Dios. Así que ya tenemos 3 prácticas que tenemos que estar llevando a cabo para que nuestra vida espiritual vaya creciendo. La oración, la palabra de Dios, y el día de hoy estamos viendo el ayuno. Y podemos ver también que dentro del Nuevo Testamento podemos ver cómo también los apóstoles también ayunaron. Los apóstoles ayunaron y vemos cuando en Hechos 13:2, cuando Bernabé y Saulo fueron, dejo de compartir. Está. Cuando los apóstoles estaban reunidos en Antioquía, en Hechos 13:2, dice la palabra de Dios que ellos entraron en oración y en ayuno, y escogieron a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Entonces podemos ver cómo es que esta práctica la estamos viendo desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer como discípulos de Jesús? Pues ayunar, ¿verdad? Tenemos que estar ayunando, tenemos que estar llevando a cabo esta práctica. ¿Y por qué como que quisimos comenzar con las obras de piedad? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros como primero como personas crecer espiritualmente, y la oración, la palabra, el ayuno, las otras 2 que nos hacen falta, están hablando acerca de nosotros. ¿Para qué? Para que después, más adelante, podamos ver las obras de misericordia, porque las obras de misericordia van hacia nuestro prójimo. Y recordemos lo que Jesús dijo. Recuerdo cuando Jesús habló acerca de los 2 mandamientos, ¿verdad? Cuando dijo que nos daba nuevos 2 mandamientos. Lo tenemos en Marcos 12, versículo 29, cuando nos habla acerca de que deja estos nuevos 2 mandamientos, y ya sabemos cuál es el primero: amar al Señor por sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestro corazón. Dice, y el segundo es semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y recordemos que lo que acabamos de ver, que la piedad es amor hacia Dios. Entonces yo tengo primero que amar a Dios para que yo pueda amar a mi prójimo. Yo no me puedo saltar y brincarme yo tengo descuidada la oración, tengo descuidada la palabra de Dios, no quiero ayunar, no quiero, no voy a la iglesia cuando toca la cena del Señor. Y tenemos ahí otro acerca de los grupos pequeños, también eso ya habla acerca del amor hacia el prójimo. Y yo no quiero crecer en esas áreas
¿cómo voy a amar a mi prójimo si no me amo a mí misma? Porque esto está hablando de mi crecimiento espiritual. Yo oro porque quiero conocer a Jesús, quiero tener esa comunión con Dios. Yo leo la palabra de Dios porque yo me quiero alimentar con su palabra, porque yo quiero crecer sana a través de la palabra de Dios. Yo ayuno porque quiero ser sensible a lo que Dios me está hablando, porque quiero escuchar su voz, porque quiero ser dirigida por Dios. Vemos estos ejemplos de personas. Esther no hizo lo que ella pensó o conforme a lo que iba, conforme a la ley, porque presentarse sin que el rey le hubiera hablado, pues no era, iba en contra de la ley. Por eso es que ella dice, vamos todos a orar y ya yo me presento, ya sea que perezca o que no perezca, ¿verdad? Entonces, pero primero acudió a Dios, primero mandó que todo el pueblo ayunara, ella ayunó. Entonces, si yo quiero saber la dirección de Dios, entonces yo tengo que ser una persona que esté alineada conforme a lo que Dios nos está mandando. Y estamos viendo que estos medios de gracia son para que yo pueda estar sensible, son para que yo pueda conocer más a Dios. Y son esos medios que se nos ha dejado y que tenemos que conocer. Y son cosas que podríamos decir, cosas básicas de todo cristiano. Pero si no están bien esos cimientos, si no estamos bien en la palabra de Dios, si no estamos bien en la oración, si no somos personas que tengamos la práctica de ayunar, ¿qué creen? Que cuando vienen situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos podemos tambalear, ¿no? Porque los cimientos no están bien. Pero cuando nosotros estamos bien cimentados en lo que el Señor nos ha dicho, este templo que es cuerpo del Espíritu Santo, este templo que está cimentado en la roca que es Cristo, como tenemos los cimientos de la palabra, como tenemos los cimientos de la oración y estamos creciendo, pueda venir lo que venga y nosotros vamos a permanecer firmes. Así que hermanos, es tiempo de que empecemos a matar nuestra carne. La carne nos va a pedir, híjole, no, ¿cómo vas a ayunar? Estás enferma. Claro, hay cosas que, por ejemplo, los que están enfermos, los que tienen diabetes, un ejemplo, pues ellos no pueden ejercer un ayuno dejando abstenerse de alimento todo el día. ¿Por qué? Porque su cuerpo necesita alimento y si, bueno, estamos hablando de ahí que el cuerpo es algo que necesita ¿para qué? Para que no tenga descompensaciones. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel se abstuvo de manjares. A lo mejor puedes llevar el ayuno de Daniel y comer verduras, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no te quedes sin alimento y tu cuerpo se descompense. De igual forma, las mujeres que están lactando, pues el bebé no tiene la culpa, ¿verdad? Que nosotros vamos a ayunar, él tiene que comer. Entonces, hay situaciones donde no podemos ayunar. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita el alimento, pero bueno, tenemos otros medios de cómo hacerlo, ¿no? De cómo practicar el ayuno. Y bueno, ya vimos, por ejemplo, tenemos ahí un ayuno parcial, que es el ayuno de Daniel. Y decir, ahorita los jóvenes, yo creo que van a sufrir más si les quitas el celular a que si les quitas la comida todo el día, ¿no? Y porque ahorita pueden vivir sin comer, pero no pueden vivir sin el celular. Entonces, pero el ayuno como tal es dejar de comer, ¿no? Porque muchos dicen, ay, bueno, voy a ayunar de coca. Sí, está bien, te tienes que quitar nos tenemos que quitar el refresco, ¿no? Pero tenemos que llevar el ayuno como es, abstenernos de todo alimento. Y vamos a ver cómo es que ahí vamos a empezar a que nuestra carne disminuya y nuestro espíritu vaya creciendo. Porque hermanos, si nosotros no podemos dominar en algo que podría ser tan sencillo, de decir, bueno, el día de hoy voy a ayunar, me abstengo de alimento
Y cómo podemos decir, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Entonces, ¿cómo vamos a aguantar cuando vengan situaciones más difíciles? Si en esto que es, dejo de comer un día y al otro día ya como y no nos va a pasar nada, vamos a estar bien. Entonces, necesitamos practicar lo que el Señor nos está diciendo. Y recordemos que siempre nuestro mayor ejemplo va a ser nuestro Señor Jesús. Él lo dejó, Él nos enseñó cómo es que se ayuna, Él nos puso el ejemplo al comienzo de su ministerio y podemos ver cómo es de que Dios le respaldó, podemos ver cómo es que después de que terminó esos 40 días, Dios mismo lo sustentó. Entonces, nosotros tenemos que depender completamente de Dios y llevar a cabo estas prácticas que el único objetivo es que nosotros crezcamos espiritualmente. Lo que el Señor quiere es que tú y que yo podamos crecer cada día más, porque recordemos que los medios de gracia son para practicarlos todos los días. Todos los días tengo que orar, todos los días tengo que leer la palabra. Yo no te estoy diciendo que todos los días tenemos que ayunar, pero sí tenemos que agarrarnos un día para ayunar. Tenemos algo que tenemos que practicarlo. No tenemos que ser solamente hasta que ya esté pasando por una situación difícil, es que entonces ahora sí me meto en ayuno, sino que sea algo que nosotros como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, estemos practicando. Recordemos que Jesús dijo, déjenlos, va a llegar el momento que ellos los van a hacer. Ahorita ellos, cuando hablaba acerca de sus discípulos, cuando los discípulos de Juan le dijeron, ¿por qué ellos no ayunan? Pues porque va a llegar el momento en que ellos lo van a hacer y ya les llegó el momento a sus discípulos y nosotros ahorita es el momento en el cual nosotros tenemos que estar ayunando. ¿Para qué? Para que podamos tener esos oídos espirituales alerta, para que cuando se nos presente toda ocasión, nosotros estemos preparados. Como discípulos de Jesús, recordemos a que somos llamados a dar libertad al cautivo. Impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán y echarán fuera demonios. Y recordemos cuando Jesús les dijo, es que este género no solamente sale con ayuno y con oración. Y si tú estás orando y se te presentan un endemoniado, no vas a decir, espérame, espérame, déjame, voy a ayunar. No, nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra. De tal manera que cuando tú tengas que trabajar para su reino, de tal manera que cuando dices, llegó el momento, tengo que liberar, tú ya estás orado, tú tienes la palabra de Dios, ¿para qué? Porque recordemos cómo Jesús confrontó al enemigo. Escrito está con la palabra. Entonces, si te llega ese momento que tú estás predicando y se llega el momento en que tienes que echar fuera demonios, tú ya oraste, tú conoces la palabra, tú ya ayunaste, todas tus armas están puestas, ¿no? ¿Por qué? Porque a eso somos llamados. ¿A qué? A dar libertad al cautivo. ¿Por qué? Porque la gran comisión somos llamados que impondremos manos sobre los enfermos, impondrán las manos sobre los enfermos, echarán fuera demonios. Entonces, listos, como buenos soldados de Jesús, que estemos listos. Y entonces vemos cómo estos medios de gracia nos están preparando para qué? Para extender el reino de los cielos. Nos están preparando porque crecemos nosotros y vamos a llevar el reino de los cielos a todo aquel que lo necesita. Y listos para cuando sea necesario ejercer a lo que estamos llamados a hacer, no tengamos que decir, espérame porque me voy a preparar, ¿no? Un soldado en la guerra no puede decir eso, espérame porque me voy a preparar, porque en lo que se da la vuelta para irse a preparar, ¡fum!, le puede llegar eh, un arma, ¿verdad? Le puede llegar no quiero decir la palabra, pero le puede caer a llegar algo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, hermanos. Estar preparados para toda buena obra, y así lo dice la palabra. Preparados
para toda buena obra. Amén. Pues bueno, esta es la clase del ayuno y recordemos que estas clases son prácticas. Así que tú ponte un día, ya establécelo y di, este día voy a ayunar, ¿no? Y yo sé que es cuando te levantas y dices, cuánta hambre tengo, ¿no? Porque tú ya te dispusiste que ese día ibas a ayunar. Pero sí podemos, hermanos. Dios no nos pidió algo que no pudiéramos hacer y ya lo vimos. Tenemos ejemplos de personas que oraron 40 días, que oraron, ayunaron, perdón, 40 días, que ayunaron 3 semanas, que ayunaron 3 días. Entonces, un día sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, y vemos que después de que terminaron su ayuno, ahí siguieron, no les pasó nada. Entonces, no tengamos decir, ay, es que si dejo de comer me vaya a pasar algo, ¿no? Es una práctica que el Señor nos deja. Así que como tarea, no para la evaluación, pero para que ustedes vayan creciendo, como tarea pónganse en un día, ¿qué día voy a ayunar? Recuerden, no solamente es dejar de comer, sino un tiempo donde ustedes apartan para estar en oración, para estar leyendo su palabra, para escuchar la voz de Dios, lo que Dios les va a estar hablando a su vida. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden descargar su manual. Recuerden estar haciendo sus reportes de lo que Dios les ha estado hablando. Y ahora que empiecen a practicar el ayuno, hay en sus reportes también lo que Dios les habló el día que ustedes ayunaron. Entonces, Dios siempre nos va a estar hablando a través de su palabra. Dios siempre nos va a estar animando. Y el día de hoy esta clase es animarnos. ¿Animarnos a qué? A que seamos discípulos obedientes. Y si Él nos está diciendo, hey, como discípulos tienen que ayunar porque no saben cuándo viene una lucha con el adversario y tienen que estar listos. Amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes y sabemos que están creciendo espiritualmente. Sabemos que no es una clase más, sino sabemos que es una clase donde Dios les está hablando, es una clase donde Dios los quiere llevar a un nivel donde no los ha llevado. Y no los había llevado no porque no los quisiera llevar, sino porque nosotros no nos habíamos dejado que Él nos llevara. Porque Él desde que llegamos a sus brazos, Él quiere que nosotros crezcamos. Él quiere que nosotros le conozcamos. Y entonces este es el tiempo, hermanos, que busquemos a Dios, que le conozcamos, que estemos sensibles a su palabra, que estemos sensibles a lo que Dios nos está hablando y que seamos personas hacedoras, lo que Él nos está hablando. Amén. Pues bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Fue un gusto poderles saludar y nos estamos viendo el día sábado. Bendiciones.